Sí, lamentablemente Perú quedó fuera, y lo hizo de una forma que muchos consideran una de las campañas más decepcionantes de los últimos tiempos. Para entender el fracaso, hay que retroceder un poco. Perú venía de un ciclo donde Ricardo Gareca había logrado lo que parecía imposible, devolvernos a un mundial después de 36 años, en Rusia 2018. Además, había alcanzado una final de Copa América. Ese ciclo dejó una base sólida, disciplina, orden táctico y un equipo que competía de igual a igual con selecciones grandes. Pero tras el repechaje fallido rumbo a Qatar 2022, Gareca no renovó. La federación apostó por Juan Reynoso, quien llegaba con experiencia en México, pero nunca pudo consolidar su idea en la selección. A eso se sumó la falta de renovación generacional. Muchos jugadores ya estaban en el ocaso de sus carreras, pero no aparecían reemplazantes al mismo nivel. El inicio fue demoledor. En las primeras 6 fechas, Perú sumó apenas 2 puntos de 18 posibles, un empate contra Paraguay en el debut y otro contra Colombia. El resto fueron derrotas, muchas de ellas sin capacidad de reacción. Los medios internacionales hablaron del peor arranque histórico de Perú en eliminatorias todos contra todos. Lo más grave, pasaron más de 500 minutos sin anotar un solo gol. Un equipo sin gol no puede competir a nivel sudamericano. Desde ese arranque ya era evidente que la clasificación iba a ser una misión imposible. La falta de gol fue el símbolo de la campaña. Paulo Guerrero, nuestro histórico goleador, ya estaba con 40 años y no podía ser la solución permanente. La Padula, que había sido clave en la Copa América y en el repechaje, llegó lesionado en varios tramos. Los extremos, que antes eran desequilibrantes, estuvieron lejos de su mejor versión. Carrillo irregular, Cueva fuera de ritmo, y la generación joven sin peso ofensivo. En total, Perú terminó con uno de los promedios de gol más bajos de la historia de las eliminatorias sudamericanas. Ese déficit ofensivo fue letal. Si algo siempre le costó a Perú fue jugar de visitante, pero esta vez la historia fue peor. No ganamos ningún partido fuera de casa y lo más alarmante, no marcamos goles de visita. Perú perdió ampliamente contra las selecciones grandes y tampoco pudo competir contra las medianas. La derrota 3-0 contra Uruguay y el 4-0 frente a Brasil mostraron la diferencia abismal. Ni siquiera en La Paz o en Venezuela pudimos sumar de a 3. Muchos se preguntan, ¿es esta la peor campaña de la historia? Rumbo a Italia 1990, Perú no sumó ni un solo punto. Esa fue, sin duda, la peor. En el proceso hacia Sudáfrica 2010, terminamos últimos con 13 puntos, aunque al menos se ganaron 3 partidos. Rumbo a Francia 1998 y Alemania 2006, también quedamos fuera muy temprano, sin opciones reales. Lo que hace tan frustrante la campaña actual es que veníamos de años competitivos. El contraste entre la era Gareca y este presente negativo hace que la decepción sea mucho más grande. Los entrenadores no lograron encontrar la fórmula. Reynoso intentó un esquema demasiado rígido y sin creatividad. Luego vinieron cambios de técnico, interinatos y falta de continuidad. Los directivos tampoco ayudaron. Hubo inestabilidad en la federación, problemas internos y ausencia de un proyecto serio. Mientras otras selecciones trabajan a largo plazo, Perú sigue improvisando. El hincha peruano pasó de la ilusión a la bronca en cuestión de meses. El Estadio Nacional, que antes se llenaba con euforia, terminó con tribunas semivacías. La prensa también fue dura. Habló de regreso a la mediocridad y de un retroceso de 20 años. En redes sociales, la frustración fue evidente. Miles de hinchas pedían una renovación inmediata. El partido contra Uruguay fue el fin de la ilusión. Una derrota clara por 3-0 que dejó a Perú eliminado matemáticamente, sin chances ni siquiera de repechaje. Lo más doloroso fue la sensación de que el equipo nunca compitió. Uruguay fue más intenso, más rápido, más fuerte. Perú apenas resistió y se desmoronó. Ese día, la campaña quedó sentenciada. En medio de la tormenta, algunos jugadores mostraron dignidad. Pedro Gallese, siempre figura en el arco, Carlos Zambrano y Alexander Cayens, que a pesar de altibajos, dieron solidez en momentos puntuales. Gianluca Lapadula, que nunca se guardó nada pese a las lesiones, pero en general, el plantel estuvo muy por debajo de las expectativas. El gran reto ahora es pensar en el futuro. Hay 2 caminos. 1. Seguir apostando por los históricos, que ya están en el tramo final de sus carreras. 2. Iniciar una renovación profunda, aunque implique sacrificios a corto plazo. Nombres como Piero Quispe, Brian Reina, Gilmar Lora y otros jóvenes deben ser parte de la base del nuevo proyecto. La federación tiene que elegir un técnico con visión de largo plazo, no alguien que solo venga a apagar incendios. Si vemos la historia, Perú siempre tuvo eliminatorias difíciles. Desde 1982,
Solo una vez logramos clasificar, Rusia 2018, la constante ha sido la frustración. Por eso, esta campaña no sorprende del todo, pero sí duele más porque esperábamos un cambio de rumbo tras Gareca. La eliminatoria rumbo al Mundial 2026 será recordada como una de las más pobres y frustrantes de nuestra historia. No fue la peor en números, pero sí una de las que más decepción generó, porque el contraste con el pasado reciente fue demasiado grande. El fútbol peruano necesita un proyecto serio, con dirigentes responsables, un técnico estable y una verdadera apuesta por los jóvenes. De lo contrario, seguiremos repitiendo la misma historia. Mirar los mundiales por televisión mientras otros países siguen creciendo. Gracias por acompañarme en este análisis largo y profundo. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Qué debe hacer Perú para volver a un mundial? ¿Crees que hay que renovar todo, o aún se puede confiar en los históricos?